¿Qué tal? Muy buen día. Soy el licenciado Rubén Suárez Flores, fiscal especializado en justicia penal para adolescentes. El tema que vamos a conocer el día de hoy es la aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que se involucren niñas, niños y adolescentes. Es un placer compartir con ustedes esta cápsula informativa, ya que en ella nos vamos a enriquecer de múltiples conocimientos. En febrero del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que se involucren niñas, niños y adolescentes. Documento que hoy se reedita en una versión actualizada y enriquecida. El nuevo marco constitucional, que fue el resultado de la reforma en materia de derechos humanos, ha llevado la emisión de nueva jurisprudencia sobre temas relacionados con la infancia, que se ubican como parte de la 10ª época. Además, esta versión fue enriquecida, incluyendo apartados específicos sobre temas relacionados con adolescentes en conflicto con la ley penal y en la ley familiar. El protocolo es un documento que sistematiza los principios generales reconocidos para la infancia y la adolescencia, desprendiéndose de ellos una serie de obligaciones y consideraciones para los juzgadores, con la finalidad de darles efecto práctico, siendo su objetivo el de garantizar el acceso pleno a la justicia de niñas, niños y adolescentes, así como una justicia especializada idónea para este grupo de población. Se elaboran atendiendo al nuevo marco constitucional y las obligaciones del Estado de garantizar el ejercicio pleno de derechos de acceso a la justicia, y se fundamentan en reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. En este capítulo se estructura con reglas y consideraciones generales para los juzgadores, así como consideraciones específicas para los adolescentes en conflicto con la ley. En el presente capítulo se analizarán 4 principios que se desprenden de la Convención de los Derechos del Niño y han sido interpretados como la base para la aplicación de una perspectiva basada en derechos de la infancia. Es importante destacar que los principios que a continuación se van a desarrollar se derivan de obligaciones generales, las cuales son un primer referente para los juzgadores, debiéndolos aplicar en todos los casos en donde se involucren niñas, niños y adolescentes. El primero de ellos es el principio del interés superior del niño. Este principio ha sido ampliamente reconocido en normas internas e internacionales. Sin embargo, su formulación abierta ha llevado a que se interprete de múltiples maneras. Debe de tomarse en cuenta de manera primordial en todas las medidas relacionadas con la infancia, ya que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3, refiere que el interés superior del niño, como consideración primordial, obliga a los estados a aplicarlo en las medidas concernientes a todos estos adolescentes, a todos estos niños o niñas. Los juzgadores están obligados a observar este principio en todas las etapas procesales en las que intervenga algún niño, niña o adolescente, sin importar la materia de que se trate ni la calidad en la que ellos participen. Este principio requiere necesariamente de argumentación, ya que no basta únicamente mencionarlo. Tenemos el caso que hemos escuchado a muchos juzgadores o fiscales que se pronuncian el interés superior del niño, ¿sí? Pero este principio no únicamente se tiene que invocar de esta manera, tiene que ir acompañado de una argumentación reforzada del por qué dicho principio debe de ser considerado. El juzgador tiene la obligación de utilizar este principio. Por ejemplo, si en la revisión de un caso en la que esté involucrado algún niño, niña o adolescente, el impartidor denota la no vigencia de alguno de estos derechos, debe de establecer la obligación que tiene el Estado de garantizarlos. Un segundo principio es el principio de no discriminación. Este principio se ha entendido de manera general como la obligación de no hacer distinción alguna en el ejercicio de sus derechos. De acuerdo con ello, todo niño, niña o adolescente
es titular de los derechos humanos que le son reconocidos sin distinción alguna, ya sea por motivo de raza, de sexo, color, idioma o religión o de cualquier otra índole. Encontrándonos ante un principio que no permite, a partir de cualquier característica de persona, se le niegue o se le limite algún derecho, ya que tiene como fundamento la igualdad de los seres humanos. Los juzgadores deben de tomar las previsiones necesarias para que las distintas etapas procesales se desarrollen de acuerdo a las características y necesidades de estos niños y adolescentes. Las autoridades judiciales deben de identificar las discriminaciones existentes y potenciales que existen dentro de algún procedimiento judicial, frente a las cuales tomar medidas especiales para reducir o eliminar estas condiciones que lleven a las prácticas discriminatorias. Un principio más es el derecho de opinar en todos los asuntos que le afecten y a que sean debidamente tomadas en consideración sus opiniones. Este principio implica evidentemente y es de mayor relevancia en el ámbito judicial, ya que la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a ser oído en todos los asuntos que le afecten y que deben de ser tomadas en cuenta sus opiniones en función de qué, en función de su edad, en función de su madurez. Se deberá de darle la oportunidad al niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte. Puede ser directamente o puede ser por algún representante de estos seres. Se ha venido escuchando que en distintos procesos o incluso en alguna declaración de algún niño o niña o adolescente, este se encuentre inducido por algún adulto en donde le van orientando qué es lo que tiene que decir. Y al momento de leer esta declaración que realiza el niño, nos percatamos que existen preguntas o existen palabras que no son las que de un niño de 6 años puede formular o ni siquiera sabe lo que significa estas palabras. Es por ello que el aleccionamiento y la manipulación del dicho infantil por parte de los adultos se ha considerado como una razón para restarles credibilidad a las opiniones de las niñas, niños y adolescentes, ya que la forma en la que estos seres piensan y actúan es de acuerdo a sus características estructurales, que se debe determinar su desarrollo cognitivo, emocional y moral. Otro principio es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Este principio se desprende de la Convención de los Derechos del Niño y debe de garantizarse en cualquier decisión judicial que se tome en relación con las niñas, niños y adolescentes. En relación al derecho a la vida, la obligación del mismo no se agota con la prohibición de los actos que lo vulneren, sino también se debe de proveer lo necesario para que la vida revista condiciones dignas, tales como el acceso al agua, el acceso a la alimentación, a la salud y a la educación. En relación al desarrollo, al derecho del desarrollo, el Comité de los Derechos Humanos ha interpretado el término desarrollo como un concepto que integra, involucra todos los aspectos de la vida, tales como el desarrollo físico, el desarrollo psicológico, el desarrollo mental, el desarrollo espiritual, elementos que son necesarios para el desarrollo integral del niño. Este capítulo de reglas de carácter general, en este capítulo se desarrolla un listado de reglas de carácter general que se desprenden de los 4 principios que fueron analizados y de las obligaciones que de ellos se derivan. Estas reglas deben de aplicarse en toda ocasión en la que un niño o adolescente se encuentre involucrado en un procedimiento judicial. Esto sin importar la calidad en la que participa ni la materia en la que se trata. Se trata de previsiones que deben de considerarse antes, durante y después de un procedimiento judicial. La primera de ellas es informar a las niñas, niños y adolescentes. Brindar información sobre el procedimiento judicial y su papel del mismo es un primer requisito para la participación idónea del niño, niña o adolescente
en la medida de que se le anticipe lo que va a ocurrir, y esto nos va a dar como resultado que se disminuya el estrés que tiene este niño al momento de participar en alguna diligencia judicial. El juez debe de informar lo importante que es su participación, el momento y la manera de prestar su testimonio, además de los mecanismos de apoyo con los que cuenta a su disposición cuando haga una denuncia o participe en una investigación o en algún procedimiento judicial. Además de informarle sus derechos estipulados en la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así como también se deben de informar los derechos que establece la Convención de los Derechos del Niño y los que se asientan en la Declaración sobre los Derechos, sobre los principios fundamentales de la justicia víctima de delito y abuso del poder, y la existencia y de cómo funcionan estos programas de justicia restaurativa. Asistencia del menor de edad. Durante la participación del niño o el adolescente, es muy importante brindarle, con el fin de evitar, prevenir o mitigar consecuencias que afecten el desarrollo de estos seres. Para lograrlo, existen 3 formas de apoyo. Una es la asistencia legal, otra es la canalización con personal especializado y una tercera son las medidas especiales de asistencia. El Poder Judicial deberá de procurar designarle un abogado especializado de forma gratuita al adolescente cuando éste lo requiera. En relación a la canalización con personal especializado, deberán de tener acceso a personal capacitado, incluyendo también servicios jurídicos, servicios de orientación, de salud, servicios sociales y educativos y demás servicios necesarios para la reinserción de estos niños, niñas y adolescentes. Las medidas especiales son necesarias para que puedan rendir la declaración cuando un niño participa en un procedimiento judicial. Otra característica que se debe de tomar en cuenta es la verificación de apoyo de una persona que acompañe al menor de edad en el desarrollo de las diligencias que involucran el juicio. Durante el procedimiento judicial, el niño o el adolescente deberá de estar acompañado, además de por sus padres o su abogado defensor o su tutor, de una persona designada para prestarle asistencia y acompañamiento procesal. Antes de invitar a un niño a comparecer ante los tribunales, el juez o magistrado comprobará que se designe una persona de apoyo capacitada para brindarle asistencia y acompañamiento procesal. Esto con la finalidad de que el niño se familiarice con esta persona de apoyo y así como también con el proceso que lleva, permitiéndole a la persona de apoyo que acompañe al niño durante su participación de este proceso. Hemos tenido casos en donde únicamente se realiza la cita para que estos seres comparezcan ante el tribunal y puedan rendir su declaración, y al momento de que llegan con un temor, llegan sin saber a qué es lo que van a estas instalaciones. Por eso es importante que se designe esta persona de apoyo, ya que ella va a tener el acercamiento con estos seres y además va a tener contacto con el proceso. Incluso esta persona de apoyo puede estar presente en todas las diligencias que se vayan a desahogar con estos niños, niñas o adolescentes. Sobre el testimonio de la niña, niño o adolescente. La relevancia del testimonio infantil en los asuntos que le competen involucra la garantía de una serie de decisiones con la finalidad de evitar sufrimientos a los niños y que éste se recoja de manera óptima. Los jueces deberán adoptar medidas para que los niños, niñas y adolescentes les resulte más fácil participar en un procedimiento judicial y, si es necesario, canalizarlos con especialistas para que atiendan a estos seres. El juez o magistrado deberá de procurar que el lenguaje del niño se desarrolle sencillo y comprensible, y si estos llegan a necesitar los servicios de la interpretación de un idioma,
para que puedan expresarse o puedan comprender lo que se está desahogando en esta diligencia, se les proporcionará un intérprete y este intérprete será de manera gratuita. Se deberá de preparar al niño sosteniendo una plática previa a la diligencia a deshogarse, esto siempre tomando en cuenta su edad y el desarrollo del niño. Se le deberá de exhortar que se conduzca con verdad. Aquí deben de tener mucho cuidado, ya que ningún niño o adolescente deberá de ser procesado por rendir algún falso testimonio, ya que nos hemos encontrado al momento del desahogo de una audiencia en donde participa algún niño o alguna niña, en donde efectivamente llegan a rendir un falso testimonio y al momento de la audiencia nos percatamos, ya sea la defensa, el fiscal o el juez, que el niño está rindiendo un falso testimonio. ¿Y qué es lo que nos pide la parte contraria? ¿Saben qué? Solicito que se dé vista porque el menor está rindiendo un falso testimonio. Esto debemos de tomar en cuenta que ningún niño debe de ser procesado por rendir un falso testimonio. El juez deberá de desechar la petición que realiza el defensor en ese momento. Se deberá de procurar que toda declaración o plática sostenida con un niño se encuentre con personal capacitado y atención especializada para niños, niñas o adolescentes. Independientemente de la metodología o el modelo de intervención que se va a llevar con el niño, se deberá de considerar requisitos como lo son las características del desarrollo cognitivo del menor, el desarrollo emocional, el desarrollo moral, debiendo permitir la narrativa libre del niño, que él se exprese con las palabras que él conoce. No se debe de ir orientando o induciendo a que realice manifestaciones donde el adolescente ni siquiera o el niño no conoce cuál es el significado de estas palabras. Toda participación infantil deberá de ser grabada en audio, imagen e integrarse y transcribirse dentro de las actas y permanecer de manera inmediata en el expediente. Es muy importante que al momento de la transcripción de lo narrado por el menor se asiente tal y como lo refiere, ¿sí? No podemos poner únicamente un apartado de lo que mencionó, se debe de poner textualmente todas las palabras que está manifestando en esta diligencia. Otra característica que debemos de tomar en cuenta los juzgadores, así como también los magistrados, son las medidas de protección. Debe de estimarse que la seguridad del niño, niña o adolescente se encuentra en riesgo y deben de tomarse las medidas de protección, como lo es el evitar el contacto con los niños y niñas con el acusado, en su caso, solicitar órdenes de alejamiento del acusado, pedir al tribunal una orden de prisión preventiva cuando así lo amerite, o en su caso el arresto domiciliario. Y en el caso de la protección policial, si el niño, niña o adolescente requieren de esta protección, de manera inmediata se les deberá de proporcionar a estos seres la protección policial. Se deben de tomar medidas que no revele su paradero o cualquier otra que pueda alterar la integridad del menor. Otra característica que se debe de tomar en cuenta es la privacidad. El juez debe de resguardar la privacidad de toda participación infantil, como el resguardo de su identidad del niño y la privacidad de las diligencias en las que se encuentre presente este niño, niña o adolescente. El juzgador debe de velar que la identidad del niño no sea hecha pública en los medios de comunicación. Es importante que el niño no tenga a la vista personas ajenas o a quienes les puedan intimidar o afectar durante este desarrollo de privacidad. Otra de las medidas que se deben de procurar en un procedimiento judicial es la medida de proteger la intimidad
y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. El tribunal podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, medidas para proteger su intimidad y el bienestar físico y mental y evitar todo sufrimiento y victimización secundaria. Por ejemplo, suprimir de las actas todo nombre, dirección, lugar de trabajo o cualquier otra información que sirva para identificar al menor. Asignarle un seudónimo o un número al niño, en cuyo caso el nombre del menor deberá de relevarse al acusado en un periodo razonable para la preparación de su defensa. Se deben de adoptar medidas para ocultar sus rasgos, por ejemplo, la declaración detrás de una pantalla opaca, utilizar medios de alteración en la imagen o en la voz, realizar algún interrogatorio en otro lugar en donde no se sienta tranquilo el niño o en donde no se sienta cómodo y llevar a cabo sesiones a puerta cerrada. ¿Por qué llevar a cabo sesiones a puertas cerradas? Porque los niños, por lo regular, cuando llegan a una sala de audiencias, lo primero que ven es el mobiliario que se encuentra, la infraestructura, qué van a hacer a ellos en ese lugar. Y otra de las cosas es de que al momento de que rinden su declaración, si se percatan de que en la parte del público se encuentran personas extrañas o ajenas al proceso, esto los va a llevar a que no se puedan desarrollar de una manera adecuada durante este procedimiento judicial. Por eso es necesario que cuando se tenga la intervención de algún niño, niña o adolescente, se lleve a cabo esta sesión a puerta cerrada. Otra característica que se debe de tener en cuenta es el evitar contacto con adultos que pueden influir en el comportamiento o la estabilidad del niño. En toda actuación infantil, el juez o magistrado debe de evitar que el niño tenga contacto con cualquier adulto o que pueda afectar su integridad emocional o afectar su actuación jurídica. Es como se los mencionaba con anterioridad, debemos de tener en cuenta que estas personas no deben de tener contacto con adultos o cualquier otra persona que afecte la integridad o el estado emocional del niño. En los casos en que la persona que pudiera afectar la actuación del infante tenga derecho a permanecer en la diligencia, se deberán de utilizar los medios de tecnología que tengamos a nuestro alcance para realizar el efecto del menor de edad, que no tenga contacto visual o auditivo con aquella persona. Esta aplicación de las tecnologías son muy importantes, ya que, como ya lo mencionamos, es necesario que el niño no tenga contacto con la persona que le va a afectar al momento de realizar esta diligencia. Bien, otra de las consideraciones que se deben de tener por parte de los jueces o magistrados o fiscales, incluso también abogados defensores, o en su caso, toda aquella persona que vaya a intervenir en este procedimiento judicial, ¿sí? Deben de tener en cuenta los espacios de espera y los juzgados idóneos. Los espacios físicos en los que se encuentra un niño o adolescente son de suma importancia si se consideran las características de la infancia y cómo impacta en el comportamiento. Se consideran tres tipos de espacios. El primero de ellos es por dónde va a pasar el niño y por dónde va a salir del juzgado. Este espacio es fundamental para el niño o adolescente que no vea o escuche cosas que puedan causarle temor. No debe tener a la vista la rejilla de prácticas o personas privadas de su libertad. Se debe de procurar que no tenga contacto con su agresor o incluso con familiares de este, ¿sí? Porque es muy común que al momento de realizar o llevar a cabo alguna audiencia que se citan a menores y a su vez también intervienen adultos, ¿qué es lo que nos indican? Nos esperan en la sala de espera, ¿sí? En ese lugar están personas adultas, están peritos, están testigos, están acusados y están los niños, están las niñas.
¿Qué es lo que ven ellos? Ellos se percatan de las personas que se encuentran a su alrededor, que son extrañas, ¿sí? Y además de que si ven al acusado que se encuentra esposado, que se encuentra con algún uniforme o se encuentra con alguna característica que vaya a intimidar a estos niños, se debe de procurar que estos seres se encuentren en espacios físicos dignos, ¿sí? En relación al espacio de espera, es importante que sean espacios que permitan distraerse, estando en calma, debiendo considerar aspectos como la privacidad, la comodidad, la limpieza, entre otros aspectos, ¿sí? Un ambiente agradable para estos niños. El lugar del desahogo de la diligencia es importante que sea lo menos intimidante, que se garantice su privacidad. Deben de estar separados de la sala de espera de testigos y no deben de ser accesibles a los acusados, ¿sí? Es importante que el menor cuente con una área especial, que esté solo, que esté tranquilo o que esté incluso acompañado de alguna persona que él requiera. Incluso debemos de tener en los juzgados salas en donde estén adecuadas para ellos. Incluso algún juguete le podemos tener al niño para que él se sienta a gusto, ¿sí? Otra de las consideraciones es la temporalidad y la duración de la participación infantil. En toda diligencia que implique la participación infantil, el juez o magistrado deberán de tomar medidas para que éstas duren lo menos posible. En el caso de que existan testimonios adultos por desahogarse, el juzgador deberá de darle la prioridad del testimonio infantil, ¿sí? Al momento, si nos encontramos al momento de la audiencia, y la prueba que se van a desahogar son por parte de la fiscalía y tiene testigos menores de edad, el juez deberá de preguntarle al fiscal si cuenta con testigos menores de edad. ¿Para qué? Para que se les dé la oportunidad de que estas personas ingresen y se encuentren el menor tiempo posible en estas instalaciones. Otra de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta son las periciales infantiles. Sobre las pruebas periciales se practican a niñas, niños y adolescentes. Existen algunas directrices relacionadas con su registro, así como la no repetición y la valoración que se deben de considerar. El juez que admita como prueba una pericial en psicología o psiquiatría deberá de solicitar que la misma se registre grabada en audio e imagen a fin de que pueda ser estudiada con posterioridad para la valoración. En su momento es indispensable que estas periciales abarquen una grabación de audio-imagen para que en ellas se tome en cuenta todo el desarrollo de estas periciales y no únicamente sus conclusiones. Se deberá de evitar la repetición de las periciales en la que se someta algún niño, niña o adolescente. Para tal efecto, se agotará la inspección de las grabaciones periciales por parte de estos expertos antes de ordenar una nueva pericial a ser practicada a algún niño, niña o adolescente. Se le sugiere al juzgador que valore los parámetros metodológicos al momento de resolver lo conducente. Es decir, si el perito cuenta con los conocimientos en infancia dentro de la materia de su pericia, así como también si el perito conoció el expediente del juicio y antecedentes generales del niño antes de iniciar su pericial. Además, se debe también de verificar si se sostuvo una interacción previa con el niño antes de establecer su prueba pericial que va a desahogar. Esto con la finalidad de generar un ambiente de confianza al momento de desahogar esta diligencia. Consideraciones específicas para los adolescentes y jóvenes adultos en conflicto con la ley. Bien, pues debemos de tener conocimiento que en diciembre del 2005 se aprobó una modificación constitucional en el artículo 18 que ordenó la creación de un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes aplicable
a todos aquellos acusados de la comisión de una conducta tipificada por las leyes penales, aquellos que tengan entre 12 años y cumplidos y menos de 18. De acuerdo con esta reforma, los menores de 12 años serán objeto de rehabilitación y de asistencia social, mas no de una sanción como lo son los que tienen de 12 años a menos de 18 años de edad y que han cometido una conducta tipificada como delito por las leyes penales. Además de la edad penal, la reforma constitucional estableció una serie de principios específicos para adolescentes en conflicto con la ley, mismos que se han desarrollado en la reciente Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y también han sido reconocidos en distintos instrumentos internacionales relativos a menores infractores. Dicho lo anterior, se retomarán a partir de principios generales consideraciones que el juzgador debe tener presente en los casos en que intervenga algún niño, niña o algún adolescente en estos procedimientos judiciales. Uno de ellos es el derecho de ser informado. En toda participación juvenil dentro de un procedimiento judicial, se deberá de sostener una plática previa a la diligencia a deshogarse en la que se le deberá de explicar, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, la naturaleza y el propósito de la diligencia en la que participa, además de quienes estarán presentes y la función de cada una de estas personas, así como lo que deberá de hacer el adolescente al momento del desahogo de esta diligencia. Se le debe de explicar el momento de que el adolescente no entienda algo, deberá de informarlo, tendrá la libertad de informar qué es lo que no entiende. También se le debe de informar al adolescente al momento del desahogo de estas diligencias que tiene derecho a hablar y que tiene derecho también a guardar silencio, ya que su silencio no va a ser utilizado en su contra. El derecho a participar. Los padres o tutores deben de estar presentes solo cuando el adolescente esté de acuerdo y si así lo desea. La designación de un abogado defensor particular debe contar con la aprobación del adolescente, ya que los padres o tutores no pueden poner un defensor contra la voluntad de un adolescente. Hemos tenido casos en donde los adolescentes cuentan con algún defensor particular y sin embargo también se encuentra el defensor oficio, pero aún todavía no ha asumido el cargo, ¿sí? Y en el caso de que no esté presente el abogado defensor que designe el adolescente, se le dará de tomar su opinión si desea o no que lo sustituya otro abogado en su representación. Todo defensor de oficio que asuma la representación de un adolescente deberá de contar con la certificación y el grado de especialización en justicia juvenil. ¿Por qué? Nos ha tocado muchas veces al momento de llevar a cabo el desahogo de una audiencia, nos encontramos que el adolescente acusado se encuentra con un defensor que no tiene ni idea cuáles son los derechos de los adolescentes e incluso no cuenta con ningún curso que tome en cuestión de justicia juvenil, lo que nos lleva a que en el desarrollo de esta audiencia no se encuentre debidamente representado el menor adolescente, ¿sí? Por eso es importante que, y no únicamente el defensor de oficio, toda aquella persona que represente a un adolescente debe de contar con una certificación y una especialización, ¿sí?, en justicia juvenil. En cualquier momento procesal, el adolescente podrá oponerse a su defensa y solicitar la designación de un defensor de oficio sin que sea necesaria la anuencia de sus padres o representantes legales para tal efecto. Otra consideración que se debe de tomar en cuenta por parte de los juzgadores o magistrados es la privacidad y la no publicidad. Toda información sobre la identidad del adolescente o de sus padres debe de ser tratada con la más estricta confidencialidad.
Toda publicación de sentencia en cualquier instancia y en juicio constitucional se abstendrá de publicar el nombre del adolescente o de sus padres. Esto con el fin de resguardar la identidad del adolescente. Tenemos también las medidas de protección. No se podrá imponer medida alguna que a consideración de la defensa vulnere su capacidad de defenderse idónea y libremente. Cuando se compruebe la participación del adolescente en los hechos imputados y el juzgador se percate que en ello simultáneamente conllevó a la comisión de un delito de corrupción o explotación u otro en contra del adolescente, se deberá de dar la vista inmediata al Ministerio Público competente para que inicie su investigación. Cuando una mujer adolescente responsable de acciones constitutivas de delito fuera sometida a una medida de internamiento y ella estuviera embarazada o tuviera hijos, el juzgador dictará como parte de la medida la vista a un juez de lo familiar. ¿Con qué fin? Con el fin de que valore la protección necesaria para la joven madre y sus hijos a la luz de la menor separación de la familia, ya que se deben de privilegiar estos derechos a todas aquellas mujeres adolescentes que se encuentren procesadas por algún hecho constitutivo de delito. Otra consideración que debemos de tomar muy en cuenta es la justicia restaurativa. El juzgador debe de promover la reparación del daño y la conciliación entre las partes. Toda medida dictada debe de ser explícita sobre la intención y el método para obtener la reinserción del adolescente. Es necesario que obren anexos dentro de una resolución, como lo son los dictámenes o diagnósticos que brinden sustento a la medida determinada y el método a seguir en el propósito de garantizar la protección social y la restitución del adolescente. Para ello, nosotros contamos en la congregación de Palmasola, Veracruz, con una autoridad administrativa que ella se encarga de realizar una evaluación de riesgo a los adolescentes, en donde se encarga de investigar los antecedentes familiares, ¿sí?, el medio en el que se desarrolla el adolescente, su conducta, y todos estos apartados que se encarga de investigar la autoridad administrativa son indispensables para que se tomen en cuenta cuáles son las necesidades de estos adolescentes. Debe de incorporarse también la motivación y la fundamentación de toda medida, un dictamen sobre la condición y necesidades de los adolescentes en materia individual, familiar, identidad social y el desarrollo laboral y económico de los adolescentes. La opinión del adolescente sobre el razonamiento fundado y motivado de la medida propuesta deberá de formar parte indispensable en la resolución definitiva, y toda medida debe de incluir los términos y temporalidad de evaluación que se va a llevar a cabo. Otra consideración es el ejercicio ininterrumpido de derechos. El derecho, como lo es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el contacto con la familia, deberán de permanecer ininterrumpidos a través del proceso en la ejecución de una medida. Es decir, si al momento de la aplicación de una medida cautelar o una medida de sanción, el adolescente se le impone el internamiento, este organismo debe de tener y de proveer todas las necesidades que lleven a cabo, brindar los derechos de la educación, la salud y el contacto con la familia. Estos derechos no deben de ser ininterrumpidos, independientemente que se le aplique cualquier medida, ya sea cautelar o alguna medida de sanción, ¿sí?, o restrictiva de libertad.
de las niñas, niños y menores de 12 años. Los niños y las niñas menores de 12 años no son sujetos a una justicia juvenil por la razón de que pudieran estar en condiciones de riesgo y estar necesitados de atención. Cuando se involucren en actividades constitutivas de delito, el juzgador le brindará la más amplia protección a fin de garantizar la plena restitución de sus derechos y dará vista al juez de lo familiar a fin de que determine lo conducente para garantizar su protección y restitución armónica. Otro tema que es muy importante que vamos a conocer en esta cápsula informativa son los alcances de la aplicación del protocolo. Es importante el avance en el reconocimiento de los derechos de la infancia, tanto en el derecho internacional como en la normatividad de origen interno de nuestro sistema jurídico. Es así como el protocolo es un vínculo para evitar efectos secundarios en la participación de la infancia y brinda a los juzgadores elementos de utilidad para la toma de su decisión, considerada como una herramienta que debe de buscar y concretar los principios como lo son el interés superior del niño, el de no discriminación, el derecho a opinar en todos los asuntos que le afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta a la vida, a la supervivencia y a su desarrollo, además del derecho de acceso a la justicia. Estos principios y derechos tienen su origen en instrumentos internacionales, lo que nos lleva a actuar de manera acorde al contenido de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Debemos de tener en cuenta que el Estado mexicano, de manera soberana, ha ratificado múltiples tratados internacionales de derechos humanos basados en la infancia, lo que nos ha llevado a la modernización y actualización y enriquecimiento de nuestras leyes. Ello permite que la participación de los niños y adolescentes sea idónea al momento de la participación de un procedimiento judicial o algún desahogo de una diligencia. Pues bien, como ya vimos, esta es la aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de que se involucren niñas, niños y adolescentes. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.